Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Hoy día vamos a continuar con la clase del área de ciencias sociales. Esta vez nos toca hablar sobre la continuación sobre nuestra historia republicana correspondiente a la llamada Primavera Democrática. Bien, vamos a ver de qué trata este tema. La primavera democrática se ha dado entre los años 1939 y 1948. ¿Cuáles son los antecedentes para esta época? Recuerda que en el anterior tema ya habíamos tratado sobre la época del tercer militarismo, o sea, el gobierno de vuelta de los militares. Pues el antecedente que nosotros vamos a observar en la pantalla es obviamente el tercer militarismo, pero con el último gobierno que tuvimos. ¿Cuál fue? El gobierno de Óscar Benavides. El segundo gobierno de Óscar Benavides, datado del año 1933 a 1939. Aquí podemos observar una fotografía que en la parte derecha encontramos a Óscar Benavides y en la parte izquierda recuerda el primer gobernante del tercer militarismo, el señor Sánchez Cerro. Bien, entonces, ¿qué fue la primavera democrática? La primavera democrática es el periodo del renacimiento de la democracia. Bien, en esta época van a conciliar gobiernos. Los gobiernos van a conciliar ¿con quién? Con los partidos políticos de masa. Recuerda que en la anterior época, conocido como el tercer militarismo, pues habían sido perseguidos principalmente los partidos conocido como el APRA y el Partido Socialista o Comunista del Perú. Pues bien, 3 años después de las frustradas elecciones, recuerdan, del año 1936, al terminar el gobierno del general Benavides, se convocó a nuevos comicios. En esta oportunidad, pues los candidatos serán el señor José Quesada y el señor Manuel Prado. Obviamente, estos no van a contar con el respaldo de los partidos políticos propios, pues agrupaciones como por ejemplo el Partido Civil no se habían recompuesto y los nuevos se enfrentaban grandes problemas, como por ejemplo los partidos militares. El Partido Aprista y el Partido Comunista recuerda que estaban vetados. Obviamente ellos no podían postular por su ideología internacional y desde la muerte de Sánchez Cerro, la Unión Revolucionaria había perdido aura popular. Ese era el partido de Sánchez Cerro. El triunfo entonces esta vez va a coronar ¿a quién? A Manuel Prado Ugarteche en esta época. Bien, con una votación abrumadora de 2062 votos contra 70.000 del rival contrario. Bien, ahora, ¿cuál es el contexto internacional que tenemos en esta época? Pues el contexto internacional está dado pues por la llamada Segunda Guerra Mundial. Nos encontramos dentro del desarrollo y enmarcándonos dentro de la Segunda Guerra Mundial, dada desde el año 1939 al año 1945. Bien, ahora vamos a hablar pues sobre el gobierno ¿de quién? De Manuel Prado Ugarteche, datado del año 1939 hasta el año 1945, justamente la época en que se sitúa, ¿qué cosa?
que habíamos dicho en el contexto internacional, la Segunda Guerra Mundial. Bien, aquí tenemos una fotografía de Manuel Prado Ugarteche. Bien, en esta época, chicos, vamos a hablar sobre el aspecto económico de este gobierno. Por ejemplo, la economía en esta época, tanto la economía como la política peruana en este gobierno, pues, estaban fuertemente relacionadas con los problemas, ya sabes, de la Segunda Guerra Mundial. Dado nuestro carácter dependiente. Recuerda que en esta época republicana y desde la época colonial nosotros hemos sido dependientes tanto políticamente como económicamente. Obviamente, al abrirse paso a esta burguesía industrial compradora, era necesario para ello la estabilidad monetaria en esta época, ¿verdad? Entonces, ya que los mismos así podrían comprar más dólares con nuestra moneda. Ahora, cabría hacer una pregunta aquí. Si ellos eran industriales, ¿por qué necesitaban comprar dólares para importar? Pues la respuesta salta a la vista. Este industrial, como afirmamos anteriormente, para producir necesitaban de qué? Abastecerse de maquinarias, de insumos, obviamente, que compraba ¿dónde? En el exterior. Pero aprovecha la mano de obra barata que está dejando obviamente salir de provincias el gamonalismo al producirse un agudo despojo de tierras a las comunidades. Obviamente, a partir de eso, los requerimientos de Estados Unidos de productos, obviamente por los efectos de las guerras, hacía obviamente propicia el panorama para los nuevos industriales. Debido a esto, obviamente los préstamos e inversiones extranjeras van directamente ¿a qué? A la cristalización de este proyecto. Por ejemplo, citaremos algunas inversiones que han sido vinculadas. Por ejemplo, aquí tenemos la primera que está dentro de la pantalla que dice que pues ha fomentado la industria de la siderurgia. ¿Debido a qué? Obviamente a la demanda de fabricar metales, armas. Obviamente esas armas están fabricadas por estos metales por parte de Estados Unidos. ¿Para qué? Para usarlas en la Segunda Guerra Mundial. Bien. Luego también tenemos a la Corporación Peruana del Santa, o conocido como el Central Hidroeléctrica, con inversión estatal necesaria ¿para qué? Para también aumentar la capacidad de maquinarias eléctricas. Entonces, de esa manera es como pues este gobierno de Manuel Prado Ugarteche ha ido fomentando pues la industria. ¿Para qué? Para obviamente obtener ganancias, pero a la vez somos dependientes de Estados Unidos y le vamos a hacer obviamente favores. ¿Para qué? Para que se pueda armamentar dentro de la Segunda Guerra Mundial. Luego tenemos a otro hecho que tiene que ver con la ley del salario mínimo. Este salario mínimo, obviamente, esta ley se dio ¿para qué? Para calmar obviamente las protestas de los obreros, como siempre se había hecho, ¿no? Luego tenemos al Tratado de Préstamos y Arriendos. Obviamente, este Tratado de Préstamos y Arriendos favorece únicamente a Estados Unidos. ¿Para qué? Para estabilizar obviamente el precio de materias primas que iban de aquí hacia allá, para deportar a japoneses y alemanes residentes en el Perú. Luego, también servía ¿para qué? Para dar un permiso de instalar una base militar estadounidense en Talara. ¿Dónde? En el Perú. Ahora, también cabe señalar
que dentro del gobierno de Manuel Prado Ugarteche, cuando él ya había sido electo presidente, su gobierno estuvo marcado por dos desastres. Antes de cumplir un año en el poder, un 24 de mayo de 1940, se produjo un terremoto que afectó mucho a Lima, 1940, no te olvides. Luego, al año siguiente, ocurrió el conflicto contra Ecuador, justamente lo que estás viendo en tu pantalla, el cual pues va a culminar con la firma de qué? Del llamado Protocolo Río de Janeiro. Pese a que habíamos tenido pues una victoria peruana, pues se firmó el llamado Protocolo, ¿verdad? De Río de Janeiro. Ahora, también dentro del aspecto internacional, ¿verdad? Este gobierno pues se caracterizó por su buena política. A esta política de Manuel Prado Ugarteche también se le conoce como la buena vecindad, o sea, que buscaba pues un acercamiento ¿a dónde? Hacia el país estadounidense. Bien, a ver, vamos a mencionar también lo siguiente en el aspecto político. Recuerda pues que en este entonces el desarrollo de la vida política no fue propicio para el reconocimiento de partidos, porque recuerda que anteriormente en el tercer militarismo habían sido perseguidos ciertos partidos políticos. Pues en esta época, chicos, desde París, José Pardo va a anunciar oficialmente muerte del Partido Civil. Recuerda, José Pardo va a darle muerte al Partido Civil. Entonces ya no existe el Partido Civil. Luego, la Unión Revolucionaria va a subsistir hasta los 60 bajo la dirección de ¿quién? De Luis Flores, todavía. Ahora, los nuevos partidos políticos de base marxista, recuerda cómo son el APRA, el Partido Comunista y el Socialista, no eran bien vistos por diversos sectores. Ahora, dentro de este aspecto, va a continuar la violencia política con el asesinato del comandante de la Guardia Civil, Víctor Najarro, a manos de ¿quién? Del aprista José Extremadoiro. Ahora, ¿qué va a suceder? Obviamente, en esta época, para calmar estas contiendas que venían desde el gobierno hacia los partidos políticos ya antes mencionados, pues en este gobierno se va a tomar la decisión de legalizar al APRA. Obviamente, posteriormente, este partido se integrará en su mayoría al FREDENA, Frente Democrático Nacional. ¿Para qué? Para llegar al Congreso. Obviamente, apoyando la candidatura del presidente que vamos a hablar ahora, conocido como Luis Bustamante y Rivero. Ahora, Luis Bustamante y Rivero, chicos, ha llegado al poder, como lo están viendo anteriormente, gracias a ¿quién? A los llamados apristas. Bien, ellos entraron pues con la ayuda de este partido conocido como el FREDENA. ¿Ok? Ahora, dentro del gobierno de Luis Bustamante y Rivero, que duró del año 45 hasta el año 1948, su candidatura, como ya lo habíamos mencionado, será apoyada por el APRA y la burguesía nacional. Ahora, dentro de este gobierno, recuerda al inicio, finaliza la Segunda Guerra Mundial. Obviamente, si finaliza la Segunda Guerra Mundial, van a caer, ¿qué cosa? Las exportaciones peruanas. ¿Por qué? Porque ya no vamos a producir materia prima para venderle pues a Estados Unidos, porque ya no hay mucha demanda. En 1947 pues se va
promulgar la tesis de las 200 millas marítimas dentro del gobierno de Luis Bustamante Rivero. Luego tenemos otra que es la llamada crisis políticas crisis política entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Qué quiere decir? Que otra vez en esta época de Luis Bustamante y Rivero se va a declarar ¿qué cosa? Al APRA ilegal. Ahora, dentro de este gobierno también tenemos a la llamada Revolución Restauradora de Arequipa. Esta Revolución Restauradora de Arequipa pues le va a dar un golpe de estado ¿a quién? A Luis Bustamante y Rivero. Esta vez va a estar dirigido por el señor Manuel Odría. En esta época de Luis Bustamante y Rivero, las masas populares, sobre todo el campesinado, o sea, me refiero a la explotación de los terratenientes gamonales, obviamente van a alzarse. Las protestas campesinas se van a alzar y esto va a ser aprovechado ¿por quién? Por Manuel Odría para darle un golpe de estado. Y así pues la historia va a continuar con una nueva época llamado el Ochenio. Ochenio de Odría. ¿Por qué? Porque duró 8 años este nuevo gobierno que vamos a pasar a explicar la próxima clase. Muy bien chicos, con esta explicación hemos terminado. Hasta la próxima.